¿Cómo te va, amiga, en tu nuevo puesto? Platícame. Bien, bien. Esta es mi oficina, Chepinita. Ahí está bien bonita. Está mejor que la otra, ¿no? Muy relajada estoy. A ver, enséñamela. Pasa la computadora. A ver. Es que es una compu grande, amiga. Ah, ok. Es una Apple grande, de pantalla grande, pero esta es mi oficina. A ver, la estoy moviendo rápido. A ver. No, amiga, pues sí, de primer mundo. Oye, qué padre está. Sí. Está padrísimo. Y Esta tienes ahí es... espacio para trabajar con gente afuera y todo. Sí. No, amiga, pues no te enseño la mía porque es un chiquero, pero bueno. No. Oye, ¿y qué están haciendo? ¿Qué estás haciendo? Ahorita, bueno, yo estoy trabajando 2 proyectos, amiguita, Ajá. porque ya ves que pues ya me pasé a esta área que es de investigación. Mejor, ¿no? Doy 2 clases, doy 2 clases a estudiantes de ciencias políticas. Uno es sobre sociología y movimientos políticos. Ajá. Y la otra clase es sobre metodologías comparadas. Ah, qué padre. Wow. Sí, esa es bonita, esa me gusta mucho. Ajá. Y luego doy, esas 2, y estoy trabajando un proyecto, el que ya te había platicado del clientelismo político. En realidad ya lo que estamos haciendo ahorita es terminando de escribir un artículo. Ajá. De resultados. De ahí se generaron 2 bases de datos. Una está ya validada y la analizamos y estamos acabando de escribir un artículo. Ajá. Y la base de datos apenas la vamos a validar, analizar, y también vamos a intentar escribir otro artículo. Ajá. De ese proyecto. Y luego este otro proyecto de menores no acompañados. Ah, sí. Ajá. Te había ya platicado. Este otro proyecto, amiga, estoy también acabando de escribir un artículo con Vincent. Ajá. Que es mi colega de la Universidad de Nueva York. Y vamos a empezar una etapa como de campo, amiga. Ay, qué padre. Pero yo pienso que todavía nos falta como un mes para iniciar esa etapa. Pues ahí vamos. Ay, qué bueno, ¿estás contenta? Sí, amiga, aunque es otra lógica, es otro mundo, sí. Muy diferente al que yo estaba haciendo. Entonces, no te creas, sí me está costando trabajo el cambio. Sí. Porque es una vida más solitaria. Sí, el trabajo de investigación es muy individual, ¿no? Sí. Fíjate que estaba leyendo viste que Silvia subió a Facebook, luego sube cosas, subió unos resultados de una investigación, pero eran como unos resultados, como un reporte periodístico, una nota periodística de un estudio hecho, no me acuerdo si en Finlandia o en Inglaterra, acerca de cómo se enferma la gente que vive sola. Ajá, y luego o que está muy sola. Y no sé por qué lo subió Silvia, pero me llamó la atención. Dije, a lo mejor lo sube por los investigadores, ¿verdad? Y lo subió Silvia, y era una nota en la que se indicaba cómo un médico estaba haciendo unos estudios en gente mayor, y no encontraba las razones de por qué la gente mayor se enfermaba más. Y, tenía todas las variables, todos los factores fisiológicos, ya sabes, ¿no? Físicos, y no, como que no encontraba las razones. E introdujo este factor de la soledad, ir solo o de pasar mucho tiempo solo. Y me llamó mucho la atención que Silvia lo subiera. Por supuesto que ni le pregunté ni nada, pero yo lo que pensé es, probablemente lo sube porque también su mundo del Colmex, de investigadores, finalmente, Chepis, para que produzcas te tienes que encerrar. Sí.
Si no te encierras, no produces. Exacto, tienes que aislarte, sí es cierto. Yo el libro ese que presentaste lo escribí en la noche, que era la única forma en que yo me podía aislar. Entonces lo escribí en la noche. Todas las noches, haz de cuenta, me sentaba como de 9 a 3 de la mañana y así es como... Porque sí necesitas, como tú dices, aislarte, o sea, no tener contacto o muy poco contacto con el exterior. Pero sí, yo también creo que ella está un poco sola, porque pues ya ves que el Miguel ya hasta en su tesis puso que gracias a Marimar por todo el amor que le había brindado. Baboso, es un baboso. Sí. ¿No lo has visto? No, para nada, ni lo quiero ver de que me contaste eso. Sí, no, y además que te digo que... Ingrato. Sí, que dice Edith que en el examen profesional, bueno, o sea, le hacían preguntas a él y las contestaba Volvinic, ¿no? O sea, ¿cómo? O sea, dijo Edith, ¿cómo se ve muy mal que un director conteste por el alumno si el examinado es el alumno, ¿no? Y que le dieron publicación, que es como el máximo honor para recibirte en el colegio, dice Edith, cuando no lo merecía. O sea, es un trabajo que todavía está de falta como para publicarse, tiene muchos cabos sueltos, ¿no? Entonces, bueno, pero ya sabes lo que son las redes, amiga, en todos lados esas cuentan mucho, ¿no? Entonces, lo que yo te quiero decir es que a lo mejor se sintieron ellos comprometidos con Silvia. Pero ellos ya saben que bueno, igual que bueno, lo que pasa es que para Volvini, que él representa, haz de cuenta, un aliado, porque cuando estaba dividido tanto el centro, que estaba Cortés y Volvini, tú sabes que ahí sí se rifó el Miguel, ¿no? Porque él, la verdad, sí le tocó, lo golpeaba mucho Cortés, ¿no? Entonces, como que ya hizo una amistad personal con Volvini, que él entonces es como su pupilo, ¿no? Es como dejar escuela a través de él. Pero dice Silvia que se plantea dice Edith que se plantea un objetivo en el trabajo y en realidad a la hora que hace la investigación, no, muchas gracias, no lo cubre, ¿no? Dice entonces que le den publicación y todo esto, dijo Edith que no. Me parece que fue un exceso de bondad hacia Miguel, ¿no? Pero bueno, ya sabes. A veces así sucede y sabes que además a mí me parece que a alguien de verdad, Chepina, que tarda tantos años en titularse, o sea, no se vale. Eso ya lo estábamos discutiendo aquí con un ex profesor que tuvimos de la UAP. Ajá. Mira, tardó 20 años o 21, algo así, en hacer su tesis doctoral. ¿Él, el profesor? Él, el maestro, en la UNAM. Uh-huh. Y le dan también mención honorífica. Amiga, no se vale, porque por supuesto tú te puedes tardar la vida entera. Claro. Pero no son condiciones leales de competencia entre alguien que hizo un esfuerzo muy fuerte. Ajá. Por sacar los tiempos que CONACYT lo pide. Claro. ¿Estás de acuerdo? Sí. Porque CONACYT nos presiona y CONACYT nos dice apúrate y nosotros tratamos de cumplir con CONACYT también, amiga. No se vale que las instituciones hagan eso. Sí. Las instituciones también deberían pensar que esto es un asunto de eficiencia. Exacto. Porque de otra forma CONACYT también les retira los apoyos. Exacto. No, y no puede ser... Tiene que esperar así. Además, la UNAM debería tomar también esos criterios, ¿no? Porque si das mención honorífica a un estudiante que tardó 25 años en nacer, entonces te estás pasando por encima las normas de CONACYT. ¿Estás de acuerdo? Sí. Oye, pero ¿cuántos años tardó Miguel? ¿Cuántos años tardó Miguel? ¿Nosotros salimos en qué año? En 2000. Acabamos todos los créditos en 2006, empezamos en 2003 y se tituló el año pasado, amiga, en 2015. Esto quiere decir que 12 años, no, amiga, no. ¿12 años se tardó? 12 años, cuando nosotros entramos en 2003 y nos titulamos en 2009, o sea, 5 años y medio, menos de 6, nosotros. Y el doble o más del doble, no se vale, Chepina. No. Es mucha ventaja. Y sabes que una amiga mía trabajó Miguel con el esposo de ella en la CEPAL, en un proyecto.
Y me dice, ay, ¿tú conoces a Miguel? Le dije, sí, pues fue mi compañero en el doctorado. Le dije, trabaja con... ¿Cómo se llama el marido de ella? Ay, no me acuerdo. Le dije, trabaja con tu marido, ¿verdad? Y me dijo, sí, trabajo. Le dije, ¿qué tal? ¿Es bueno? Y me dice, fíjate que mi marido dice que no es malo, pero es muy colgado. Siempre, haz de cuenta, las fechas de entrega nunca las cumplía, que porque estaba deprimido, que porque esto, que porque el otro. Entonces, pues no, me dijo, la verdad es que así con una persona es difícil trabajar. Pero sí es colgadón, es colgadón. Ya, por sistema, digámoslo. O sea, no solamente en la tesis, sino en los trabajos que tiene, ¿no? En general, pero no, yo siento que no se vale. O sea, ¿cómo le das la mención a alguien que ya lo pasaron 2 generaciones? Porque lo pasaron 2 generaciones, Chepina. Sí. O sea, las 2 que venían atrás ya lo pasaron. Sí. No se vale. Sí. Sí, no. En el colegio hay muchas cosas que, híjole, la verdad de repente dices no. O sea, son tan estrictos para unas cosas y para otras, son muy laxos o no hay normas, ¿no? Como en este caso. Pues si con así pone reglas, sí esto, sí, ¿por qué le das mención a un alumno que se tarda tanto? No tienes razón. Pues sí, amiguita. Entonces, ¿cuándo vas a venir, amiga? Pues no lo sé, amiga, ahorita, porque te digo que me siento un poco presionada por estas cosas. ¿De qué tienes? Que me hace mucha falta una visita a la biblioteca, ¿Del colegio? Uh-huh. Cuando vayas me dices. Sí, y nos vemos allí. Sí, nos vamos a comer. ¿Sabes qué? Que sí me hace falta visitar físicamente la biblioteca. Sí. O sea, entrar y buscar cosas sobre estos proyectos que estoy haciendo, pero físicamente, dedicar 1 o 2 días de trabajo, así como cuando éramos estudiantes, amiga. Sí, la verdad es que sí, ahorita que la remodelaron, ¿ya entraste? ¿Ya conoces la nueva biblioteca? No la conozco y también es eso hicieron que digo. Cosas bien bonitas. El García Diego hizo una ampliación preciosa. Bueno, la inauguró Silvia, pero quien empezó fue García Diego. Y ¿sabes qué, amiga? Puso unas mesitas con unas cosas así muy modernas para poner aquí tus libros o para tomar tus apuntes o tu bien, pero muy bonito que quedó. Cubículos así de cristal, así como el tuyo con puertas de cristal. Muy padre. La parte nueva, la parte vieja donde nosotras estudiábamos, pues sigue igual. Lo único que hicieron fue que ahora hay muchos anaqueles vacíos. Yo me imagino que los llenarán de libros después, porque como ampliaron, cambiaron la distribución de los textos, ¿no? Pero está bien bonita, pues como siempre el colegio, ya sabes, bien padre, ¿no? Sí voy a ir y nos vemos, Chepina, pero yo necesito, o sea, sí me urge hacer 1 o 2 días de biblioteca, o sea, no sabes qué falta. Pues cuando vayas a venir, dime, amiga, para que nos veamos, y si quieres llegar a la casa, con mucho gusto. Si te vas a quedar, sí, si te vas a quedar 1 o 2 días o 3 o los que quieras, con mucho gusto. Uh-huh. Gracias, Chepina. Bueno. Pues sí, pues vamos a darle, amiga. Vamos a darle, amiguita, porque si no esto, a ver, vamos a ver. Ay, es que esta máquina ya está como yo, amiga, más vieja. ¿Qué te digo? Bueno. Oye, ¿con cuál empezamos? ¿Qué me dices? Vamos a empezar con la entrevista. A ti como universidad. Ajá. Okay. Hiciste el proyecto que coordinaste, el proyecto sobre cuidadores de 2014. Ajá. Sí. Bueno, buenos días. Primero que nada, muchísimas gracias por ayudarnos en esta entrevista, concedernos tu tiempo. Yo sé lo ocupada que estás en tu nuevo cargo dentro de la Universidad de Nueva York, y por eso más te agradezco muchísimo todo el apoyo. Uh-huh. Bueno. No, ya sabes que es un placer y además, bueno, siempre me ha encantado trabajar con personas brillantes como tú, Chepis. Ay, qué linda, mi amiga chula. Lo mismo digo. A ver, ¿me puedes decir tu nombre y tu cargo, por favor? Soy María de Lourdes Rosas López. Yo soy profesora e investigadora actualmente en la oficina que la Universidad de Nueva York tiene en la UPAEP y además de la Escuela de Ciencias Políticas también de la UPAEP. Ok. Usted es doctora por el Colegio de México, ¿verdad?
Sí, en sociología. Muy bien. La institución donde usted está es la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, ¿no es así? Efectivamente. ¿Sí? ¿Me podría decir desde cuándo trabaja el tema de cuidados? El tema de cuidados, desde el año 2014, Ajá. o sea, aproximadamente 2 años. Ajá. Aproximadamente 2 años. ¿Cómo llegó? Un tema de investigación, ¿eh? Ajá, fue una investigación. Sí, en realidad es mi único acercamiento que he tenido al tema de cuidados, y fue por invitación tuya. Que tú me invitaste a trabajar en un proyecto de Indesol. En realidad es ese mi acercamiento, es a partir de la investigación. No tengo ningún otro tipo de relación, como por ejemplo las asociaciones que se relacionan con este tema, brindando capacitación, apoyo psicológico, emocional o de cualquier otro tipo informativo a cuidadores o gente que cuida en general, o a los mismos a las mismas personas que requieren cuidados. No es mi caso. Ok, si el tuyo es nada más la investigación en ese momento. Pero bueno, sí, está bien, porque sobre eso queremos platicar, sobre cómo diseñaste el proyecto, cómo lo fuiste implementando, cómo lo desarrollaste, todo lo que implicó para ti esta investigación sobre el tema de cuidados. Pues fue un proyecto que desarrollamos de forma conjunta, tú o tu organización, porque me parece que ya existía tu organización. No recuerdo si ya existía esta organización que ahora tienes, o quizá todavía no, esta Social Research Consulting Agency. No recuerdo si ya existía, pero si no existía, bueno, eso no importa, porque es a partir de que tú te acercas y me dices, oye, hay un proyecto que ha sido autorizado o que está en vías ya prácticamente autorizado por Indesol, y este proyecto tiene como propósito ver cuál ha sido, cuál es la carga de los cuidadores primarios, fundamentalmente la carga física, o sea, el deterioro físico, pero también la carga económica y la carga psicológica de los cuidadores primarios, ¿no? Y después también tomar una muestra, que es una muestra intencional de algunas ACES o asociaciones beneficiadas en ese año por Indesol, con recursos de Indesol, y que trabajaban con cuidadores primarios. Estas asociaciones sí tenían como propósito capacitar a cuidadores primarios, ¿sí?, o proporcionarles otro tipo de apoyos, no solo capacitación, en ocasiones eran apoyos en especie. Y entonces tú ya tenías una muestra de algunas asociaciones en Ciudad de México que después tuviste que cambiar, porque excepto la Rebeca de Alba, que esa se quedó, pero hubo otras asociaciones que tenías ya en Ciudad de México y te dijeron que no podían, pero bueno, cambiaste. Y lo mismo me pasó aquí en Puebla. Me dijiste que yo tenía que seleccionar algunas asociaciones en Puebla. Le pedimos a Indesol, recordarás la lista de todas las asociaciones beneficiadas en ese momento. Y entonces pedimos también colaboración de asociaciones en Puebla. Y hubo una asociación en Puebla que muy parcialmente nos quiso colaborar. Al final ya no quiso colaborar con todo, pero otra asociación que tiene su sede en Hidalgo, pero que trabajaba en la Sierra Norte de Puebla. ¿Quién era, oye? Ahorita déjame recordar,
pero esa asociación genial, genial, o sea, de verdad, trabajó con nosotros de forma muy importante. Voy a sacar, aquí tengo la memoria para acordarme qué asociación. ¿No era la Automite Pegua? Esa. ¿Sí? Sí. Fuimos a hacer trabajo de campo a la sierra. Ajá. Bueno, déjame platicarte. Entonces, Ajá. entonces aquí nosotros seleccionamos una muestra, recordarás, de cuidadores primarios. Uh-huh. Una muestra aquí en Puebla y otra muestra tú en Ciudad de México. Uh-huh. Entonces tú entrevistaste, hicimos un cuestionario para determinar la carga económica, la carga física y la carga psicológica, estos tres tipos, derivada del cuidado que proporcionaban los cuidadores primarios a sus dependientes. Y se hicieron las entrevistas y los cuestionarios con ellos. Entonces, tú eso los hiciste en Ciudad de México y yo trabajé con una muestra aquí en la ciudad de Puebla. Y también esa muestra fue intencional y seleccionamos allí a través de bola de nieve, ¿no? Uh-huh. Eso fue una parte del trabajo. Y otra parte es esta selección también intencional. A partir de la lista que nos dio Indesol, hicimos la selección de las asociaciones que trabajaban con cuidadores primarios. Yo aquí trabajé con 2 asociaciones y tú también trabajaste con otras 2 allá en Ciudad de México. Y entonces aquí, de esta otra muestra más bien, trabajamos cuál era la labor de las asociaciones, cuáles eran sus formas de capital o sus recursos que les permitían desarrollar más su labor y cuáles eran también sus áreas de oportunidad. Entonces hicimos un informe que tenía estas 2 cosas, el reporte de las asociaciones y otra que era el reporte de la carga de los cuidadores primarios. Entonces, fundamentalmente el trabajo se enfocó o se bifurcó en estas 2 áreas. Muy bien. La verdad es que ahorita que lo oigo, digo, qué bien lo sistematizaste ahorita en este diálogo. La verdad es que muy bien. ¿Cómo se ve tu capacidad de profesora, ¿no? De transmitir información bien, de manera coherente, de manera sintética pero puntual y a la vez llegando a las claves de los asuntos, ¿no? ¿Te acuerdas de cuáles fueron las necesidades de las organizaciones o de los cuidadores? Más o menos, ¿qué salió en los resultados? Fíjate, aquí tengo el informe, lo voy a abrir. Uh-huh. Voy a abrir el informe de qué fue informe final, aquí lo tengo, lo que le mandamos a Indesol. Exactamente. Mandamos tenemos pendiente un artículo sobre eso. Exacto, que también hay que... Sí, porque si no se queda en el escritorio, ¿no? Exacto, y hay mucho trabajo, ¿no? Ajá. Hay mucho trabajo atrás. Exacto. Espera un momentito. Fíjate, las asociaciones con las que yo trabajé aquí fue la Unión Indígena Automite Pegua. Que son buenísimas, ¿verdad, ellas? Son buenísimos, te lo juro. Ajá. Que fuimos a la sierra y pudimos ver el trabajo que hacen en la Sierra Norte de Puebla. Ajá. Es un trabajo, de veras, esa asociación debería recibir recursos considerables porque sí tienen trabajo fuerte, capacitando en este caso a
a los cuidadores primarios importante. Y la otra asociación es AMED, Asociación Mexicana para la Prevención de las Enfermedades y las Discapacidades. Que ese era más como fantasma, ¿no? ¿Me habías dicho? Pues sí me sucede aquí en la ciudad, y en ese momento no se tenía, me parece que mucho trabajo, tenía mucho trabajo la asociación haciendo otras cosas y ya no pudimos en realidad, pues tener más trabajo con ellos, ¿no? Uh-huh. Pero, a ver, en cuanto a las asociaciones, era un poco la pregunta, ¿verdad? ¿Cuáles eran las áreas de oportunidad de las asociaciones o de los cuidadores primarios? Sí, haz de cuenta las dos preguntas, si se pueden contestar, está bien. Ok, aquí de los cuidadores primarios, nosotros recordarás que lo que hicimos fue, a ver, espera un momento. A ver, espérame. Mejor para que no se caiga, ¿no? Mejor. Entregamos a Indesol un documento que se llama Nivel de Satisfacción de los Cuidadores Primarios, ¿no? Que tenía primero sus características individuales, que eran características demográficas, los grupos de edad, su escolaridad, si estaban unidos, separados, divorciados, si tenían, además de su trabajo como cuidadores primarios, trabajo fuera del hogar y trabajo dentro del hogar. Uh-huh. Porque eso era muy importante. Recordarás que nosotros decíamos que los cuidadores primarios tenían una carga de trabajo distribuida de la siguiente forma: trabajo dentro del hogar, o sea, lo que habitualmente hacen por el rol que desempeñan dentro del hogar, o la familia, que pueden ser jefas de hogar o jefes de hogar, pero también pueden ser cónyuges, en fin, y desempeñan ahí un rol, y de este rol se deriva determinada carga de trabajo. Después decíamos que en muchas ocasiones tenían trabajo fuera del hogar, porque requerían colaborar con el ingreso del núcleo familiar, ¿sí? Y entonces este era su segundo trabajo. Y después tenían su rol de cuidadores primarios. Entonces tenían desempeñaban 3 tipos de trabajos, ¿recuerdas? Ajá. Generalmente. Nosotros decíamos que era una triple carga laboral. Entonces, eso fue algo que acentuamos nosotros en el reporte, que los cuidadores tenían una triple carga laboral, y además nosotros estimamos el número de horas a la semana trabajadas derivadas de su trabajo de cuidadores primarios, ¿sí? Y también vimos cuál era su salario mensual por el trabajo que hacían fuera del hogar. También otra de las cosas que quisimos ver fue su vulnerabilidad en salud. Recordarás que también vimos qué tipo de seguros médicos tenían ellos. Si tenían seguro médico, cuál era el tipo de seguro médico. Que la mayoría no tenía, ¿verdad? Exactamente. Y también vimos cuál era su nivel de satisfacción, ¿sí? Y esto se vio sobre todo de forma cualitativa a raíz de las entrevistas, uh-huh. Cómo se sentían ellos con su trabajo de cuidadores primarios, ¿sí? Y nosotros observábamos que si bien ellos referían que estaban
satisfechos al poder cuidar a su familia, por ejemplo, si era su madre, si era un hijo, que también había hijos allí de forma importante, o era un hermano, en fin, si bien estaban satisfechos, manifestaban ese nivel de satisfacción, pero también referían que estaban cansados, que había mucho cansancio físico y que hasta había cansancio emocional, ¿recuerdas? Sí, sí, sí. Que se midió también con la escala de Sarit, ¿sí te acuerdas? Y entonces veíamos allí cómo se agotaban las relaciones familiares también, a partir del gran trabajo que implicaba pues involucrarse en todo esto. Entonces hay todo un informe en el que indicamos cuál era la carga de trabajo total diaria de los cuidadores primarios, su sobrecarga emocional según la escala de Sarit, el costo económico de ser cuidador primario, o sea, y como este costo pues termina siendo también algo que asume toda la familia, ¿sí? Y después, a partir de esto, nosotros elaboramos un documento que era una propuesta muy preliminar de política pública, usando la matriz de indicadores para resultados, que es una propuesta metodológica de Coneval, del Consejo Nacional para la Evaluación de la Pobreza en México. Usando esta herramienta de Coneval, que es la matriz de indicadores para resultados, y la información que nosotros habíamos obtenido, elaboramos o empezamos a elaborar, por eso decíamos, es muy preliminar, una propuesta de política. O sea, solo planteamos el problema que tenemos enfrente de los cuidadores primarios, e hicimos un planteamiento de objetivos. Después, y terminamos con el resumen narrativo de la propuesta, que son los primeros pasos para hacer una propuesta de política pública. Entonces, eso está allí. ¿Me podrías decir cuáles eran las líneas de política pública que se propusieron en el documento? Más que líneas, siguiendo esta metodología, recordarás que lo que hicimos fue plantear el problema con la metodología de la matriz de Coneval. De Coneval. ¿Cómo está esa matriz, Luchis? ¿Recuerdas que es una matriz de doble entrada? Ajá. En donde esta matriz nos permite plantear el problema, los objetivos, la finalidad, los resultados que queremos. Entonces no llegamos a completar toda la matriz. ¿Es como el marco lógico? Es la del marco lógico. Ajá. Nosotros lo que hicimos, lo que le presentamos a Indesol en ese momento, también porque ya no había tanto tiempo. De hecho, no era un compromiso, fue un adicional, fue un plus que nosotros le mandamos a Indesol. Logramos plantear el problema de la situación de la carga de los cuidadores primarios. Después hicimos el planteamiento de los objetivos a partir del problema. Y después hicimos un resumen narrativo de la propuesta, de nuestra propuesta, que nuestra propuesta se llamaba como el mismo Indesol lo ha llamado, cuidando al cuidador primario. Y allí poníamos el fin, el propósito, los componentes y las actividades, ¿sí? Entonces, pero allí se quedó, no lo retomamos, pero creo que tú estás trabajando ya algo en eso, quizá si le echas un ojito pudiera quizás servirles, ¿no? Para lo que están haciendo. Creo que esa parte del documento yo no la tengo. Me parece que sí, está en el CDChepis, pero
De cualquier forma, si no, yo te la mando. ¿Sí? Para ver Sí. que a lo mejor a partir de eso y de lo que ya tenemos podemos escribir el artículo, ya sin meternos a tanta teoría. También puede ser. Porque yo lo que revisé de la teoría, bueno, esto entre paréntesis, de la teoría de cuidadores, es que mucho está enfocado, haz de cuenta, a la problemática de cómo cuidar, pero no está en términos de teoría que nos sirvan conceptos que nos ayuden a guiar todo esto. O sea, a lo mejor usando conceptos como los de política pública y eso, a lo mejor podríamos, tomando esa base conceptual, escribir algo con esos resultados. Claro, sí, podemos hacerlo. Eso me parece una buena propuesta. Después, Chepis, ese es un informe. Después está el otro informe, que es el análisis de desempeño de los organismos de la sociedad civil que trabajan con cuidadores primarios. ¿Te acuerdas que fue una exploración a través de 5 casos? Perdón, fueron 5 asociaciones, ya no me acuerdo cuál es la otra. Pero este informe primero presentó las características de los miembros de los organismos de la sociedad civil, sus características individuales, su edad, su profesión, y encontramos que de manera importante, 25% son psicólogos, te acordarás. Ajá. Eso es importante en cuanto a su profesión. Después, su contribución. ¿Y en los demás qué son? Sí, que está muy cargado a psicología, ¿verdad? 26% son psicólogos, 17% son trabajadores sociales, ¿sí? 22% no tienen profesión. Ajá. Después, 13% son administradores, 9% son consultores, 9% son abogados y una pequeña parte, 4%, tanatólogos. Ajá. Eso es importante destacarlo, ¿no? Como una profesión. Porque sabes que también explica por qué la mayoría de las acciones que están destinadas a capacitación y a hacer talleres y trabajo comunitario, porque la formación de las personas que está dentro de las organizaciones, pues da para eso. Uh-huh. Luego encontramos que el tiempo que tienen trabajando para la asociación, ¿no? Uh-huh. Era una parte que le llamamos su contribución a las organizaciones de la sociedad civil. Y la primera contribución fue el tiempo que tienen trabajando, ¿no? Ajá. Por ejemplo, que la gente joven de 29 años, la mayoría tienen 1 año o menos. Y recordarás que decíamos, bueno, esto probablemente porque es su primer empleo. Ajá. La gente joven, ¿no? Ajá. Pero también encontrábamos que hay gente de la década que tienen de 40 a 49 años, sí, que ya una buena proporción tienen de 4 a 6 años trabajando, es decir, que ya han hecho de esto su empleo, porque 6 años probablemente ya se vayan a quedar trabajando allí, ¿no? Ajá. Esa era otra de las cosas que apuntábamos, o sea, si bien para algunos es su primer empleo, ajá, para otros ya es una opción laboral de vida, ¿no? Entonces, eso es importante porque recordarás que decíamos que quizá eso está profesionalizando a las OSC, ¿te acuerdas? Sí. Y no nada más son espacios por donde pasas por tu primer empleo y después vas buscando otros mejores espacios, sino decíamos que quizá empiezan a convertirse en opciones reales de desarrollo y eso es importante para las OSC. Ajá. Después también veíamos cuál era su tipo de capacitación y aquí hicimos 3 categorías: muy apropiada o poco apropiada, el tipo de capacitación de los miembros de las OSC. Y veíamos que una tercera parte de los miembros tienen capacitación muy apropiada, 50% apropiada y 17%
muy poco apropiada, recordarás. O sea, su perfil de capacitación no ayuda mucho. Pero es de destacarse que 50% tienen capacitación muy apropiada. Después veíamos que la formación que ellos han recibido y que es útil para desempeñar sus funciones más allá de la formación universitaria. Exacto. Sí, la recibida para desempeñarse trabajando en una OSC, ¿no? Y que es útil, pues, veíamos que una quinta parte, 21%, ha recibido toda la capacitación necesaria para que la OSC sobreviva. ¿Sí? Entonces, eso es importante, ¿no? 26% han recibido capacitación para responsabilizarse de proyectos. También decimos que esto es obvio porque es la forma en la que ellos obtienen recursos para seguir viviendo. ¿Sí? Y también observábamos que 21% de los miembros han recibido capacitación para dar capacitación. Ok. Como capacitadores. Exacto, ¿no? Te acordarás también eso estábamos viendo. Después también veíamos cuáles eran las áreas donde se desempeñan los miembros de las OSC. Y aquí es de destacarse que 21% son directores de las personas que entrevistamos. ¿Sí? ¿21 o 27? 21. 21, ajá. Y otro 21 se desempeñan en las áreas sociales. Y otra parte igual, amiga, nosotros veíamos que se desempeñan en proyectos. ¿Sí? Y después, en partes iguales, se desempeñan trabajando en género, en la parte administrativa y en la parte jurídica. ¿No? Más o menos 9-8%. Eso veíamos. Después, ¿cuáles eran sus requerimientos para desempeñarse por su trabajo? O sea, como sus áreas de oportunidad de capacitación, ¿no? ¿Qué es lo que ellos necesitan? ¿Te acuerdas que también eso lo medimos porque les preguntamos, oiga, ¿y usted qué requiere para desempeñarse mejor? Y entonces tenemos el reporte que ellos nos dijeron, ¿no? Y ellos nos decían, por ejemplo, 26% decían, necesitamos conocimientos tecnológicos y metodológicos. O sea, sentimos que nos rezagamos en la tecnología, pero también metodológicamente hablando, pues sí, porque ellos necesitan aplicar para tener dinero, ¿no? Y luego 22% nos decían, necesitamos conocimientos de todo tipo para que funcione, para que podamos sobrevivir, ¿te acordarás? 18% nos decían, necesitamos conocimientos para desarrollo de proyectos y de financiamiento. ¿Sí? Y luego, también es de destacar que 13% nos decían no sé. Fíjate, eso es de destacarse, ¿no? Sí, que pues no tienen ni idea cuánto, 18% es muy alto. Sí. Después, ¿qué aspectos afectan el cumplimiento de la responsabilidad del empleado? Esa fue otra de las cosas, que tenía que ver más bien con la responsabilidad del cumplimiento. 26% dijeron que el exceso de trabajo. Otro 26% dijo que el presupuesto insuficiente, la carencia de recursos económicos, eso afecta el cumplimiento de la responsabilidad. Entonces eso es importantísimo. Sí. Luego 18% dijo que la falta de metodología, de conocimientos metodológicos, amiga, también afectaba su cumplimiento de la responsabilidad. O sea, no es que no quisieran cumplir, sino no tienen conocimientos metodológicos. Entonces es un área también de oportunidad. O sea, si bien el exceso de trabajo
si bien el presupuesto es insuficiente, pero también capacitarlos en metodología es importante, ¿sí? Y luego... ¿Por qué no ustedes? Pero ya no estás en el área de OSC, ¿verdad? Digo, estás en un área diferente, ¿no? Porque yo pienso que sí sería importante como tener un diplomado para organizaciones de la sociedad civil donde... Pues deberíamos armarlo tú y yo y venderlo a Indesol. Sí. Armémoslo tú y yo, porque si les falta metodología, pues hay que ayudarles. Sí. ¿No? Después hubo otro apartado, otro capítulo en este informe que se llama Características estructurales de los organismos de la sociedad civil, explorando los factores relacionados con su desempeño. Aquí lo que nosotros quisimos ver fue cuál fue su nivel de desempeño. Déjame decirte cuáles fueron los factores cuáles fueron las variables para medir nivel de desempeño. Nosotros vimos que afirmábamos nosotros que el nivel de desempeño es el producto de factores estructurales, pero también del costo de atender cuidadores primarios. Y decíamos que estas son variables causales. Y son capital humano, capital social, organización de la información, el costo de atender cuidadores primarios, los ingresos de las organizaciones de la sociedad civil y el número de empleados, miembros y voluntarios. Entonces, de forma aditiva, o sea, estas 6 variables nos permitieron a nosotros afirmar que los factores causales que tienen efecto en el desempeño, o sea, de las organizaciones que nosotros exploramos, finalmente son capital humano, organización de la información, ingreso y número de empleados, miembros y voluntarios. ¿Cómo lo determinamos? ¿Cómo determinamos que estos son los factores causales? Aunque habíamos dicho que eran 6, ¿sí? Usamos un software que es el Qualitative Comparative Analysis, que es un software para analizar información cualitativa y variables multicausales, o sea, de forma aditiva, no de forma separada. Y este software nos permitió decir que si bien habíamos dicho que eran 6 variables, solo 4 impactan el desempeño. ¿Cuáles son? Y estas son capital humano, organización de la información, ingresos y número de empleados, miembros y voluntarios. Esas son las 4 importantes. ¿Y cuáles se descartaron? ¿El modelo cuál descartó? Las que se descartaron fueron el costo de atender cuidadores primarios y capital social, fíjate. O sea, las famosas redes. Las redes y el costo de atenderlos no son importantes. ¿Qué? Son Sí que es importantes. interesante, ¿eh? Sí, wow. Sí que es Capital humano, o sea... la formación del grupo. Y su capacitación, en fin, todo. Ajá. O sea, es decir, es correcto lo que está haciendo Indesol en seguir capacitándolos. Después, que tengan una buena organización de su información y que esta información esté sistematizada, amiga, que tengan conocimientos tecnológicos, que tengan sus sistemas de cómputo, todo lo que te acuerdas que les preguntábamos. O sea, eso es importantísimo. Después, que tengan dinero, o sea, ingresos es el tercer factor. Y el cuarto, el número de empleados, miembros y voluntarios. Número, ¿sí? Este software, recuerdas que nos permite hacer el análisis de variables cualitativas y descartar las que no impactan. La virtud de este software
es que descarta las variables que no impactan y te deja las determinantes, pero este software te dice que estas variables impactan de forma aditiva, o sea, conjunta, y no separada. Eso es muy bueno. ¿Sí? Es decir, se necesitan estos 4 factores para que funcionen las OSC. Y considerando esto, nosotros vimos pues que una vez, espérame, ya me perdí aquí en el documento, voy a regresar, amiga, porque me pasé a otra hoja. Considerando esto, o sea, los factores, vimos los puntajes de las asociaciones y vimos que quien mejor nivel de desempeño tiene, considerando los factores antes señalados, es cuidados paliativos. Después la Unión Indígena Otomí Tepehua. No se les hizo. Luego Apapache. Después Rebeca de Alba. Y en último lugar, Acciones Competitivas en Red, que es una asociación poblana. Sí, esa, ¿sabes qué? Después nos enteramos, está bien hecho el diagnóstico, porque nos enteramos que Acciones Competitivas en Red dio a otra persona el proyecto a trabajar. O sea, no lo trabajaron ellos, de hecho. Lo trabajó un chavo que se llama Javier Camarena, pero que no era de la organización. Actualmente él ya tiene una organización. Uy. Bueno, entonces hicimos de manera pues muy somera, ¿verdad?, los niveles de desempeño de los organismos de la sociedad civil. Tienen un desempeño alto, tienen cuidados paliativos y acciones competitivas en red. Medio, la Otomí Tepehua, y bajo, no, perdón, Chipina, no fue correcto lo que te dije hace un rato. A ver. Es así, mira, aquí está, que lo puedes ver, ¿observas? Sí, veo. O sea, veo la gráfica, pero no alcanzo a distinguir. Ok, es que en primer lugar está cuidados paliativos y en segundo lugar acciones competitivas en red, que está aquí abajo. Ajá. Por eso tienen nivel de desempeño alto. En tercer lugar está la Otomí Tepehua, que tiene nivel de desempeño medio. ¿Sí? La Otomí Tepehua. Y luego, espérame, en cuarto y quinto lugar están Rebeca de Alba y Apapache, con nivel de desempeño bajo. Ok. Entonces, considerando los factores que ya habíamos nosotros determinado, entonces nuestras conclusiones serán, dice aquí, por lo tanto, si se quiere incidir en el desempeño de los organismos de la sociedad civil, se debe apoyar la generación, el crecimiento y la consolidación del capital humano, de sus conocimientos en la organización de la información, del desarrollo de sus competencias para generar ingresos, de la venta de servicios y productos que ellos mismos generan. Y se debe apoyar la capacidad de los organismos de la sociedad civil para tener un número de empleados, miembros y voluntarios suficiente para realizar sus funciones. ¿Te acuerdas que esas eran las conclusiones a las que llegábamos en este segundo informe? Entonces, bueno, finalmente esas son, a grandes rasgos, los resultados de la investigación. No. A grandes rasgos, ¿no? Ok. Si tuvieras que volver a empezar a hacer el trabajo, a coordinarlo, ¿cómo lo harías ahora? O sea, que tuviera que empezar a hacer otra vez. O sea, haz de cuenta, ahorita se te diera otra vez el trabajo. Con la experiencia que tienes previa de este trabajo, ¿cómo harías ahora? ¿Cómo? Con los mismos objetivos y propósitos y todo. Ajá. Sí, si quieres, o con otros, como tú digas. Pero ¿cómo? Yo pienso que después de haber conocido, ¿recuerdas que estuvimos en un congreso? Bueno, fue una reunión de presentación de resultados en Toluca, ¿verdad? En el Estado de México. Ajá.
y después de haber conocido a más gente de Indesol y esto, yo lo que haría sería que, con respecto a los cuidadores primarios, tomaría una muestra nacional. O sea, y no solo de Ciudad de México y de Puebla, sino tomaría una muestra nacional, y sería una muestra intencional. O sea, no sería una muestra aleatoria, no. Sería una muestra intencional que haría un muestreo estratificado, o sea, por etapas, en esta muestra yo intentaría reflejar la heterogeneidad del universo, pero considerando, por ejemplo, sus edades, porque después del informe que tenemos, sabemos de qué edades, hacia qué edades se carga más ser cuidador primario. ¿A qué edad se carga más el cuidador primario? A ver, no recuerdo. Una edad ya alta, ¿verdad? Ya más madurito. Sí, que es un poquito lo que sí, ya no me esperan. Yo lo veo poco con mis hijos, los jóvenes de Babalú. Sí, entonces, las edades, sí, por supuesto, son de 50 a 59 años, pero también de 30 a 39, ¿eh? Entonces yo buscaría, por ejemplo, allí tener un balance, por ejemplo, en sus edades, en que sean representativos los grupos en cuanto a edad. Buscaría, por supuesto, tener, ¿sabes? A lo mejor después de esto, quizá haría un estudio, quizá haría entrevistas, no solo con los cuidadores, sino haría una entrevista con el núcleo familiar, una entrevista grupal, que me permitiera a mí ver cómo está percibiendo el núcleo familiar la labor del cuidador y tener a alguien enfermo en casa, dependiente en casa. Eso se me hace una idea padrísima, Lulu. No, como para ver también cómo generacionalmente está evolucionando la percepción de esto. Porque, ¿sabes? Estaba platicando con una amiga, una colega, y me decía, por ejemplo, que ella tiene en casa a una de sus tías muy viejita. Y me decía que, no lo vas a creer, pero que una de sus hermanas le dijo: yo te puedo colaborar cuidando a la tía cuando tú no puedas, pero no pidas que mis hijas se involucren. Entonces, yo quisiera ver qué cambios hay en las generaciones. Si son cambios que las mismas generaciones están empujando, o sea, las generaciones no quieren probablemente hacerse cargo ya, o estamos nosotros, los que ahora nos hacemos cargo, quitando esa responsabilidad o ya no heredando esas percepciones de responsabilidad a las nuevas generaciones. No lo sé. Sabes que esto es muy importante, claro. Porque esta evolución, pues, o sea, determinar esta evolución finalmente tiene que ver, José, con cómo el Estado tiene que comportarse. Exacto. ¿No? Sí, cuando ves los cambios, las rupturas, los puntos de inflexión, a futuro se van a agudizar, ¿no? Mira, eso que acabas de decir me hizo mucho sentido porque, o sea, pasa en mi familia. O sea, mis hermanas dicen, yo sí, pero mis hijas no tienen por qué. Y yo lo he dicho también, o sea, yo sí, pero mis hijos no tienen por qué. Y la otra hermana también lo ha dicho, ¿sabes? Yo sí, pero mis hijos no tienen por qué. Y ¿sabes qué? Todos tendríamos por qué, o sea, todos somos una red familiar, ¿no? Exacto, todos tendríamos. ¿Por qué? Porque finalmente,
Tú recordarás que yo me acuerdo mucho que en una clase con Fernando Cortés, allá en el Colmex, que nos habló de los resultados de una investigación cualitativa que habían hecho en ese momento, se llamaba el programa de las becas oportunidades, Ajá. que ahora se llama Prospera. Ajá. Pero tú recordarás que en un primer momento esas becas lo que querían era que los chicos no abandonaran la escuela. Ajá. Sí. Y veían que abandonaban la escuela por necesidad económica, entonces tenían que contribuir al ingreso del hogar y trabajaban y por eso abandonaban la escuela. Entonces decidieron becarlos para que no tuvieran que salir, que abandonar la escuela por trabajo, o sea, que no tuvieran que salir de casa a trabajar. Y se daban cuenta que aunque tenían la beca, de cualquier forma se integraban a algún empleo, algún trabajo muy parcial que daba ahí un poco de dinero para el hogar. Esto era en hogares muy pobres, por supuesto. Y recuerdas que nos decía Fernando Cortés que la base de datos cuantitativa no les daba ninguna respuesta y que se fueron a hacer entrevistas cualitativas y allí encontraron la respuesta, y una de las respuestas era que los padres de familia decían, pues sí, pero mi hijo tiene una beca, pero yo le tengo que enseñar a trabajar. Primero le tengo que enseñar el sentido del trabajo, la responsabilidad y la contribución al hogar, y eso es parte de la formación que yo como padre le doy a mi hijo, ¿no? Y te acuerdas, segundo, es bueno que tenga algún trabajo, alguna labor de un tiempo muy pequeño, además de la escuela, porque de otra forma no controlo lo que hace y se puede involucrar en pandillas, o sea, tiene mucho tiempo para el ocio. Se puede involucrar en pandillas, se puede involucrar en actividades ilícitas, entonces mejor lo mantengo ocupado. Esas eran las dos respuestas que habían encontrado el equipo de Fernando. ¿Tú te acordarás? Sí, me acuerdo. Ajá. Entonces, a mí me parece pues que esas funciones pues que tiene el núcleo familiar de educar y de imprimir valores se están transformando. No quiere decir que esté bien ni que esté mal, simplemente se están transformando y hay que verlas. Exacto. Hay que observarlas. Le decía yo a una persona de cuidados paliativos ahora en una reunión que hubo, que yo había visto en un trabajo que hice hace mucho tiempo para el IMED, antes de que entrara al doctorado, una investigación que hicimos para CEMEX, y a mí me tocó estudio prospectivo de la parte social, y yo le decía al que era mi jefe que yo veía que se estaba transformando muchísimo la familia, ¿no? Y que a futuro se iba a transformar mucho más. Le decía a esta mujer que pues ahora en las clases medias y altas los hijos se van, ¿no? Se van a otro lado a trabajar, pues se van, o sea, hay mucha movilidad global, ¿no? A nivel global. Y sobre todo en los jóvenes, los que echamos ya raíces de mayor edad, ya nos quedamos en un lugar, pero los jóvenes como que tienden mucho a moverse. Yo le decía, de clases medias ya, me decía, no, de todas las clases sociales, porque los que no migran, o sea, migran a otra ciudad, migran al extranjero, Estados Unidos, migran, dice, ya todo el mundo se van. Y sí es cierto, hay cambios de comportamiento que, como tú dices, sin calificar si son buenos o malos, pues son, es que esto es lo de el anuncio aquí en México, cada rato está la compra de cosas viejas por todas las colonias. Bueno, entonces sí tienes razón, hay que ver esos cambios que se están realizando, porque de eso también depende mucho la intervención del Estado, cómo pueda dar. Esta idea me parece muy buena, la que tú tienes de trabajar desde el núcleo familiar, el aspecto de cuidado, cómo se ve, cómo se valora. Ok, Juni. Y fíjate que otra de las cosas, yo haría entrevistas, en las entrevistas a los cuidadores, eso, te iba a preguntar sobre eso. Yo pediría a Indesol dinero, o sea, plantearía el proyecto para pedirle dinero para que quien me diera la entrevista se le pagara o tuviera un check-up gratis. Exacto.
como, no es que fuera a cambio de la entrevista, porque no es así, pero que le permitiéramos decir, a ver, usted se siente mal, porque te acuerdas que medimos la carga de trabajo, la carga emocional, la carga económica, ¿no? Pero entonces, de salud. Exacto. Entonces, mire, ya se acabó la entrevista. Quisiera decirle que muchas gracias y le vamos a dar un check-up y que esto lo presupuestáramos en el proyecto, ¿no? Y que fuera no solo el check-up, sino, a ver, ya se le dan sus resultados, usted salió mal de esto y de esto y de esto, y que pudiéramos al menos decirle, mire, por ejemplo, requiere usted ahorita, pues salió mal, no lo sé, tiene un dolor muscular, tiene esto, yo sé que es poco, pero a lo mejor tiene usted un mes de tratamiento para esto, e ingresar a estas personas como a un grupo, que se fuera generando un grupo de la gente que esté más cansada, más deteriorada, y lograr, por ejemplo, imagínate que el Seguro Popular o que el IMSS, o no lo sé qué tipo de seguro tengan, pudiera generar un grupo de cuidadores primarios y que les diera seguimiento, ayuda, así como hay grupos de diabéticos. Ok, sí. Así como hay, no lo sé, que sintieran que el Estado empieza a atenderlos, y te puedo asegurar que si el Estado empieza a atenderlos, después los va a seguir atendiendo. Esa es una muy buena idea, Luchi. Si detecta allí alguna necesidad, eso es en cuanto a los cuidadores. Y sabes que yo sí también lo que haría es que, no lo sé, pero en los indígenas chepis, yo buscaría mayor compromiso del Estado. Ni siquiera sé de qué forma, pero yo que fui a hacer el trabajo de campo con los de la Automite-Pegua a la Sierra Norte de Puebla, no, amigo, es triste la pobreza. Sí. Y en medio de la pobreza, cuidar a un hijo que definitivamente todo su futuro, toda su vida va a depender de ti, con tanta pobreza, y ver a los cuidadores deteriorados, amigo, que están cansados. Sí. Entonces, yo plantearía una parte de la investigación en explorar más a los cuidadores más vulnerables, que son estos en extrema pobreza, como lo hemos dicho ya en otros estudios, amiga, en extrema pobreza, indígenas y en sector rural. O sea, como tener una muestra de cuidadores de grupos de mayor o de extrema vulnerabilidad. O sea, extrema pobreza, sector rural e indígenas. Una muestra o una submuestra que nos permitiera determinar las especificidades de estos cuidadores, porque se salen del promedio, amiga. Sí. Entonces, esa sería otra de las cosas que yo también haría, si tuviera que volver a plantearme. Experiencias de éxito en las entrevistas que tuviste de cuidadores, experiencias de fracaso, de desgaste, estas todas que me dices, de gente muy cansada en pobreza extrema, pero que aquí mismo en este medio alguna, no sé si hubo alguna experiencia de éxito. Sí, de éxito. Por ejemplo, recuerdo una mamá. Es que sabes que ahí el éxito está muy valorado por ellos en términos de la satisfacción, ¿no? Pues recuerdo una mamá en la Sierra Norte que me dijo que
pesar de que estaba tan cansada, mira, era terrible, hacía tanto frío ese día que fuimos, estaba lloviendo, era terrible. Ajá. Y la pobreza y todo. Ay, sí. La mamá era muy joven, amiga, tenía a lo mejor 27 años, pero se veía cansadísima. Y me decía que ¿Qué tenía el niño? su hija, fíjate que nació mal, amiga, y no camina, no habla. No, dice que ya camina muy mal, pero ya camina. Ajá. Lo que sí que no habla. Ajá. Y me decía que una gran felicidad fue cuando su hija caminó. Uh-huh. Ay, qué bonito. Sí, que dice que fue una gran felicidad para ella. Dice, yo le pedía tanto a Dios que caminara, y ahora lo que yo le pido a Dios y en lo que estoy trabajando mucho es en que hable. Si mi hija habla y puede expresar sus necesidades, yo me doy por bien servida. Fíjate nada más con lo que ellos sienten satisfacción, ¿no? Entonces, escuchar a una madre decir eso, hijo, es terrible, ¿no? Pero bueno, eso fue, por ejemplo, ahí, de fracaso, pues no encontré grandes fracasos, fíjate que no, porque los cuidadores, a pesar de su cansancio, a pesar de todo, siempre refieren mucho amor. Sí, ¿verdad? La satisfacción está en función también del amor que dan. Exacto. ¿Y qué era lo que hacía la Otomi Tepehua? Concretamente, ¿en qué consistía el trabajo de la Otomi Tepehua? La Otomi Tepehua los capacitaba para ser cuidadores, les daba apoyo psicológico, o sea, iba 2 o 3 veces a la semana una psicóloga y se entrevistaba, tenía ahí sus terapias con las cuidadoras. Aparte los capacitaba de cómo cargar un enfermo, como para que no se lastimen, y además les daba actividades de esparcimiento. Fíjate, también tenía ahí una chica que también iba varias veces a la semana y les daba clases de gimnasia, o de no sé cómo se llama esto, de activación física a las mamás, y les organizaban reuniones, o sea, también recreativas. Finalmente ellos decían, las cuidadoras, porque ahí en la sierra todas eran mujeres, no había varones, las cuidadoras decían que la Otomi Tepehua había generado un espacio que les permitía salirse un momento de sus problemas y estar felices. Ay. Ser valoradas, ser queridas. O sea, era muy importante la labor de la Otomi Tepehua. Sí, cómo no. Sí. Trabajan muy bien. ¿Qué se necesitaría para que la Universidad de Puebla continuara trabajando el tema de cuidados? Yo creo que no mucho, porque la universidad tiene una vocación hacia la generación del bien común muy importante. Entonces no creo que se necesite mucho. Fíjate, de hecho, que hay un centro de estudios para la familia, un centro de investigación, que no tiene mucho que se abrió. Entonces, si se mandara información y si se relacionaran con ese centro de estudios, a mí no me parece que tuviera mucho, que hubiera mucho trabajo por hacerse. Creo que rápidamente la universidad abrazaría ese tipo de proyectos. Okay. Pues hay que promoverlo, ¿no? ¿Podemos hacer un triángulo contigo o no se podría? Sí, yo creo que sí, y generar aquí una reunión. Si quieres, con todo gusto yo te organizo la reunión y eso, no hay ningún problema. Ay, sí, Lulu, me encantaría, la verdad, para que podamos trabajar el tema, ¿no? Porque sí es un problema, sí es un problema serio. O sea, yo cada vez que exploro más digo, ay, no, es que está cañón, o sea, hay gente que no tiene condiciones y se está envejeciendo la población, va a crecer la demanda, ¿no? Y no hay Oye, ya está ahí Gerardo. Ya está aquí Gerardo. Ajá. Te lo dejo ya. Ajá. Y que tú me dices. Nada más te quisiera hacer 2 preguntas y ya. Sí.
¿cómo podemos contribuir a una política nacional de cuidado? O sea, tú como organización, como la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, ¿cómo puedes contribuir a una política nacional de cuidados? Pues yo creo que de la forma que lo estábamos haciendo primero, o sea, a través de la investigación, que son las funciones de las instituciones, no únicas, por supuesto. Pero fíjate que también como universidad yo creo que a través de proyectos de intervención, a través de las áreas de servicio social, pero además a mí me parece que lo que estábamos haciendo y que suspendimos, que es vincularnos con Indesol y tener trabajo con Indesol, con las organizaciones de la sociedad civil y empujar con el Congreso de la Unión y todo esto, eso me parece a mí que es de lo más importante, ¿eh? Lamentablemente pues yo lo he dejado, pero yo considero que es vital, ¿no?, regresar a esta labor, a este trabajo. Entonces pues yo creo que me voy a volver a acercar, ahora sí que a través de tu medio, sí, a Indesol, a la red y todo esto, ¿no, Lulu? Por favor. ¿Qué consideras de lo que se realizó en el proyecto que tú coordinaste que se puede incorporar a una política pública? Pues mira, la carga de trabajo, la carga en general de los cuidadores, es importante porque esto debe ser atendido por las políticas públicas de salud. De otra forma vamos a tener una población, se duplica la población a la que se tiene que atender. No solo es a la población que necesita ser cuidada y a la que necesitas generarle políticas de salud, políticas públicas de salud, sino la población que empieza a deteriorarse por la carga que tiene la población de los cuidadores. Entonces, si no hay políticas de salud que los atiendan, que prevengan sus enfermedades, finalmente vamos a tener una población duplicada aquí, a la que probablemente después las políticas de salud o los programas de salud no tengan que proporcionar simplemente los servicios de salud normales o habituales, sino hasta tengan que proporcionarles otros tipos de salud, porque quizá también ellos ya no puedan trabajar, se deteriore tanto su salud que ya no puedan trabajar, que requieran, que atenderlos sea mucho más costoso para el Estado, en fin. Entonces, en esa parte, ¿no? Y en cuanto a las organizaciones de la sociedad civil, es vital también destinar recursos para ellos, porque tú recordarás que lo que habíamos observado es que realizan una labor, o sea, el brazo de ellos llega a donde no llega el Estado. Entonces terminan ellos alargando los brazos del Estado. O sea, el Estado los necesita, ¿sí? Entonces, dado la dependencia que tiene el Estado de ellos, porque de otra forma no se atiende a los cuidadores primarios, el Estado requiere atenderlos, proporcionarles recursos, porque el Estado no tiene la estructura para llegar a los cuidadores primarios de la forma en la que lo están haciendo ahorita los organismos de la sociedad civil. Me parece muy bien. Ay, no sé si quisieras agregar algo más que no te haya preguntado y que creas que sea importante. No, pues la verdad es que fue una muy buena experiencia, yo te lo agradezco mucho. No hay nada que agradecer, al contrario. Yo siempre te reconoceré tu gran labor que tienes como investigador, tu trabajo, tu profundidad, tu exhaustividad, ¿no? Entonces yo te agradezco mucho que me hayas invitado a trabajar en ese momento. Y pues nada, que fue muy satisfactorio y poder darse cuenta de esta área
que está reclamando mucha intervención del Estado, de las instituciones en general. Y bueno, pues, también como investigador, ¿no? Qué importante es ir viendo que se van abriendo nuevas áreas de exploración, ¿no? Sí, pues eso está padre. Pues yo te agradezco muchísimo. Oye, antes de cortar, yo sí quisiera que, si quieres en otro momento te llamo, o tú dime, para ver cómo nos podemos organizar para hacer algo, ¿no? Para retomar este trabajo, para hacer nuestro artículo, para hacer una reunión ahí en tu universidad y ver de qué manera podemos hacer algo, ¿no? Con este trabajo de investigar a los cuidadores. Esta parte que tú dices desde el núcleo familiar me parece que es fundamental y que no se ha hecho. Entonces, que podríamos hacer algo ahí, ¿no? Sí, y integrar a lo mejor en el trabajo a un psicólogo, ¿no? Sí, también, claro. O sea, los especialistas que se requieran, ¿no? Un psicólogo, sociólogos, ver cómo... También todos los tipos de familia ahora diferentes que hay, Luchis. O sea, familias unipersonales, familias compuestas, familias reconstituidas. Hay muchas modalidades de familia. Se va a agravar el problema también, ¿no? Porque, por ejemplo, estábamos viendo con Edith Pacheco qué cantidad de profesores del colegio viven solos. Yo no sé si te acuerdas tú de Morelos, del profesor Morelos del CEDUA. Nada, o sea, él hace cuenta que dejó de ir al colegio y pues no sabían, vivía solo, no sabían, y entonces en el colegio empezaron a indagar, su familia no sabía porque sus hijos no vivían con ella y todo. Bueno, la cuestión es de que después de que indagaron, lo fueron a recuperar a la fosa común, lo había atropellado un carro, nadie lo reconoció, no traía documentos, y lo llevaron, y fue el colegio quien lo recuperó. Entonces hay gente que vive sola, que no tiene ningún tipo de apoyo. Entonces, bueno, hogares de personas mayores sin hijos o con hijos que ya se fueron, porque lo que decimos, que están viendo cómo luego nada más empiezan a aletear y ya se quieren ir. Entonces, ¿quién va a cuidar? O sea, no va a haber quien cuide. Entonces sí hay que, como tú dices, también ver la política del cuidado estratificada y dar prioridad a aquellas personas que se vuelven cuidadores más vulnerables, ¿no? Porque están en pobreza, por ser indígenas, por estar en zonas rurales. Ya no te oigo, Lulú. Luchis, ¿me escuchas? Claro. Ajá. Ya te empecé a oír, es que de repente se pasmó la imagen. Igual me pasó. Oye, sí, mira, y por ejemplo, nosotros que trabajamos el fenómeno de la migración, exacto, ¿no? También en contextos de alta migración. A lo mejor enganchar el tema de la migración. Ok. A ver si me escuchas ya ahorita. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, Luluchis? ¿Ya? Que a lo mejor vincular el tema de la migración y el cuidado en estas comunidades donde se van y se quedan los adultos mayores solos, al cuidado de los nietos muchas veces, o con la responsabilidad del cuidado de los nietos, pero que después los nietos se van también, ¿no? Entonces, así como las comunidades de migrantes han hecho obras ¿por qué no organizar comités de cuidado? O no sé, se me ocurre que ese es otro factor que se podría relacionar, estos dos marcos, ¿no? Migración y cuidado, ¿no? Podría ser, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿qué, Luchis? ¿Cuándo hablamos para lo otro? Pues, ¿cómo estás de trabajo? Pues tú no hay ningún problema. Si quieres me haces una llamada y pues ya nos ponemos de acuerdo. Yo no tengo ningún problema. Okay. Puede ser la otra semana, en fin. ¿Que te llame? ¿Quieres que te llame la próxima semana? Bueno, ¿qué día está bien? Apunta en el directorio, por favor. Es un buen día el lunes y el miércoles en la mañana. Son buenos días. Ok, entonces, lunes, si quieres, el lunes está bien. El lunes te llamamos en la mañana, ¿sí? Ok. ¿Cómo a qué horas estaría bien, Luchis? ¿A qué horas estaría bien? Bueno, yo a la oficina a las 8.
O si quieres hacia el mediodía, como a las 12, ¿está bien? A las 12 está perfecto. ¿El lunes 26? Sí, el lunes 26 a las 12. Ok, muy bien, querida amiga. Pues muchísimas gracias, muchos besos para ti, abrazos. ¿Sí me escuchas? No, no me escuchas. Gerardo, a ver, Gerardo, ya estaba aquí y se salió. ¿Quieres colgar? Y Él vuelvo te a llamar. mandó su clave, ¿verdad? Cuelgo como tú me digas. Colgamos y cuando regrese Sí, Gerardo cuelga. que me llame. Sí, sí. Sí, ahorita